un poquito más rápido de lo normal. Paso primero a presentarle a dos profesores, dos investigadores, que nos van a presentar la comunicación titulada La transición en Ceuta, una visión intergeneracional. Los autores son María Ramos Mejías y Ramón Galindo Morales. Él quizás sea más conocido que María por su iniciación en la experiencia docente y investigadora. Vamos a empezar por María. María es graduada en Historia por la Universidad de Granada, con especialización en Historia Moderna y Contemporánea, Historia de América y Tendencias Historiográficas. Ha realizado 2 másteres, uno en Historia de Europa a América, Sociedades, Poderes, Cultura, con especialización en Historia e Imagen, y otro en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, ambos en la Universidad de Granada. Está realizando el programa de doctorado en Historia y Artes. Es investigadora activa en el Centro de Investigaciones Históricas y Arqueológicas de Iznájar, y su publicación más reciente es 4 caras de Isabel, la construcción de Isabel la Católica en el cine, del presente año. En el caso de Ramón Galindo Morales, es catedrático de la Escuela Universitaria de la Universidad de Granada, doctor en Historia, máster en Formación de Formador en Didáctica de Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología del 2008 al 2016, primer coordinador del Aula Universitaria para Mayores del Campo de Ceuta del 4 al 8, miembro numerario del IEC, imparte docencia en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, en grado y máster, y en la de Educación y Humanidades de Melilla, en máster. Sus actuales líneas de investigación se centran en la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento histórico, la diversidad cultural en la enseñanza de las ciencias sociales. Es autor de obras individuales como la enseñanza de la historia en educación secundaria, ha participado también en obras colectivas. La más reciente de todas ellas, del 2016, es Didáctica de las Ciencias Sociales, Fundamentos, Contextos y Propuestas. También es autor de artículos en revistas especializadas y su último trabajo publicado es Aprendiendo a enseñar Ciencias Sociales, el pasado que tenemos presente, del actual año 2017. Bueno, sin más reseñas de currículum de cada uno de estos autores, paso a presentarle su trabajo, cuando queráis. Bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. La investigación que presentamos en esta comunicación no podría haber sido posible sin la participación de las siguientes personas: Estefanía Aragonés, María Celadero, María Reyes de la Torre, María Remedios Fortes, Carlos García, José García, Rubén Gutiérrez, Usama Osaín, Alejandro López, Manuel Mata, Trinidad Mejías, Higinio Molina, África Murcia, Adil Paniagua, Joaquín Manuel Rodríguez, Pedro María Sánchez y Francisco Sánchez. A todas estas personas nuestro profundo y sincero agradecimiento. Bueno, también esto no se escucha. Ahora sí, ahora, vale. También nos gustaría poner de manifiesto en esta presentación la necesidad de la realización de jornadas como esta, ¿no? Sobre todo por la ausencia de trabajo específico sobre el periodo de la transición en la ciudad de Ceuta, que esto es algo que además en el avance de los resultados pues pondremos de manifiesto y tendrá especial importancia. El trabajo que presentamos responde a una investigación que sigue en curso, todavía no está terminada, está abierta, y dado del tiempo que disponemos, que tampoco es mucho, pues vamos a hacer un avance de resultados y también hablar de las posibilidades que van a derivar de la investigación que hemos realizado. Y bueno, y un último turno abierto a preguntas y a recomendaciones, implicaciones, etcétera. También nos gustaría apuntar en un primer lugar un contexto, ¿no? El contexto en el que nace esta investigación. Podríamos hablar de un contexto a lo mejor más a gran escala, que tiene que pasar obligatoriamente por la efeméride, ¿no? Del 40 aniversario de la celebración de las primeras elecciones generales el pasado junio. También el motivo por el que se realizan estas jornadas. Y en un contexto quizás más, a una escala más micro, ¿no? A algo más personal,
esta investigación responde a la realización de mi trabajo de fin de máster, que me tutorizó Ramón, en el que realicé una propuesta didáctica sobre la transición. Y la base de esta investigación y la base también de aquel trabajo fue precisamente poner en valor la historia oral. La historia oral como un instrumento a través del cual acercarse a la historia reciente, ¿no? Y, por supuesto, todo esto ligado indisolublemente a la puesta en valor también de la memoria histórica. Bien, hemos trabajado con 3 grupos de personas. Como bien ha dicho María, apostamos por la historia oral y por la recuperación de la memoria en la historia reciente. El primer grupo han sido personas mayores de 65 años. El segundo grupo, personas que en la actualidad tienen entre 55 y 65 años. Y, en tercer lugar, un grupo de estudiantes universitarios. En el caso de los 2 primeros grupos, el denominador común es que vivieran la transición en Ceuta y que hayan seguido viviendo en la ciudad de forma ininterrumpida o prácticamente ininterrumpida hasta la actualidad. Los participantes responden a diversos perfiles en cuanto a género, a profesión, a nivel de estudio e incluso a posicionamiento ideológico-político. Así, para que ustedes se sitúen, los datos generales serían los siguientes. Hay 11 hombres y 6 mujeres, 7 estudiantes universitarios. En cuanto a adultos de 55 a 65 años, hemos trabajado con 6 personas y mayores de 65 años con 4. La ocupación profesional de estas personas durante la transición es la siguiente. Empresarios dedicados al comercio, 2. Funcionarios de la Administración General del Estado, otros 2. Un empleado del comercio, que después pasó a ser un reputado periodista en la ciudad, una docente, 4 estudiantes universitarios en su momento y una trabajadora en el hogar. En cuanto a los universitarios, obviamente no vivieron la transición, pero sí han adquirido conocimientos y opinión o una visión de ella a través de fuentes directas o indirectas. 2 de ellos cursan estudios de magisterio y 5 estudios de grado en educación social. En lo que se refiere al nivel de estudios, hay 14 de los intervinientes que tienen estudios universitarios de distinto nivel, medio, superior, y otros 3 que han cursado enseñanzas medias. En cuanto al posicionamiento ideológico político que manifiestan tener, entendiendo que el 0 es la extrema derecha y el 10 es la extrema izquierda, el global da una puntuación de 6,82, para los universitarios 6,57, para las personas comprendidas entre los 55 y 65 años 6,67 y para los mayores de 65 años 7. Así que podemos entender que nos moveríamos en un arco ideológico entre el centro e izquierda. Vale. Apuntar también que, bueno, en la continuación de esta investigación tenemos varios objetivos, pero 2 de los principales son, 1, equilibrar los parámetros que acabamos de comentar, no solamente por cuestiones de género, pues también el número de representantes en cada muestra, ¿no?, en cada grupo de edad. Y otro objetivo muy importante es precisamente contar con el testimonio de militares, algo que nos ha sido imposible hasta ahora. Militares, personas que ejercieran de militares en el momento de la transición en Ceuta y, lo que también es más importante, que hayan continuado en Ceuta, si no, no pueden ver la evolución. Y dado también el carácter castrense de la ciudad, pues eso es una parte de la muestra que no podemos saltarnos. Bien, en cuanto a los objetivos y preguntas que guían la investigación, podríamos resumir el fundamental en realizar una aproximación, como hemos dicho en el título, a una visión intergeneracional sobre la transición. Fundamentalmente, para que ustedes nos entiendan, se trataría de dar la palabra a personas que vivieron este periodo histórico y también a universitarios o universitarias actuales que, sin haberlo vivido, tienen conocimiento y opinión sobre el mismo. Se trataría de hacer partícipes en la construcción del conocimiento histórico reciente a personas que han vivido directa o indirectamente el periodo a investigar, en la línea de lo que se ha indicado antes de la historia oral. Las preguntas que están guiando nuestro trabajo son las siguientes. Tenemos que distinguir, diferenciar aquí entre las que hemos trabajado con los adultos, es decir, los 2 primeros grupos de edad, y los que hemos trabajado con los universitarios. En relación con los primeros, los bloques en los que hemos estructurado las entrevistas han sido las siguientes. ¿Qué sensaciones asocian a la denominada transición política o democrática? ¿Qué hechos, personajes
o lugares recuerdan y destacan de este periodo histórico? ¿Qué límites temporales pondrían a la transición en nuestra ciudad? ¿Hay asignaturas pendientes de la transición? ¿Dejó este periodo histórico temas, cuestiones o asuntos sin cerrar o sin resolver? Y por último, ¿qué valoración en conjunto se hace del periodo de la transición? ¿Qué cambios se pueden señalar a partir de ese periodo a distintos niveles? Nivel político, demográfico, económico, sociocultural, urbanístico. Bien, y todo ello es referido fundamentalmente a Ceuta. En el caso del grupo universitario, pues las preguntas son parecidas, lo que pasa que, como veremos más adelante, se centran más en un nivel general, no tanto en Ceuta. Una primera pregunta sería, pues, cuando se habla de transición, ¿qué conceptos se os vienen a la mente? Que lo relacionen con, pues eso, con lo que se les viene a la cabeza cuando se habla de transición. ¿Qué hechos, personajes, lugares recuerdas haber estudiado o conoces de aquel periodo? ¿Qué límites temporales pondrías a la transición? ¿Crees que la transición dejó temas sin resolver, cabos sueltos? ¿Qué valoración en conjunto haces del proceso de transición y qué cambios observas a nivel demográfico, urbanístico, sociocultural? La diferencia vendría aquí, ¿no? ¿Consideras importante estudiar este periodo histórico en las enseñanzas preuniversitarias? Argumenta por qué sí o por qué no. ¿Qué recuerdas sobre la enseñanza de este tema durante tu etapa preuniversitaria? Y, por último, si a los representantes, a los integrantes de la muestra, les enseñaron algo sobre la transición en Ceuta durante este periodo. Bien, por lo que se refiere a la metodología, hemos utilizado procedimientos cualitativos, tanto en la recogida de información como en el análisis e interpretación de la misma. En la recogida de información hemos diseñado y desarrollado entrevistas estructuradas, bastante abiertas, pero apoyadas en otras de estimulación de recuerdo en aquellos casos que era necesario. Y también hemos utilizado grupos de discusión, a partir de un guión también estructurado, pero haciendo uso igualmente de estimulación del recuerdo en los casos que creíamos convenientes. Las entrevistas desarrolladas han sido 11 en total, con una duración media de 1 hora 5 minutos, con un tiempo total de 12 horas. Esto ha representado 55:4 de transcripción en papel, a partir del cual pues, hemos analizado la información y extraído los resultados. También hemos desarrollado por el momento 2 grupos de discusión con el alumnado universitario, del que ahora nos hablará también María. Estos grupos de discusión han tenido una duración de 1 hora y 30 minutos, por lo tanto 3 horas en total, y han generado 16:4 de transcripción, con los que estamos trabajando. Sí. Bueno, vamos ya con el avance de resultados. Antes de empezar, mencionar la diferencia que ha dicho Ramón antes, ¿no? O sea, los participantes de la muestra pues no vivieron el periodo de transición y se les pregunta más a nivel de la transición en general, más lo que sería a nivel nacional. Por cuestiones de tiempo, en el avance de resultados no vamos a ir pregunta por pregunta, sino que hemos dividido 4 categorías que creemos que representan bien pues la sustancia, ¿no? de lo que sería el conjunto de las conversaciones, las entrevistas y los grupos de debates que hemos llevado a cabo. Una primera categoría sería la de sensaciones o palabras, conceptos que relacionas con transición. Otra segunda categoría sería la de las asignaturas pendientes y los cabos sueltos que puede pesar la muestra que dejó la transición. La tercera sería los límites temporales y la cuarta sería la valoración que se hace de la transición. Voy a empezar yo con el avance de resultados del grupo de estudiantes universitarios. Decir que hay que tener en cuenta que la totalidad de la muestra dice no haber estudiado nada o no tener ningún conocimiento sobre la transición en Ceuta. Nada. Lo poco que puedan saber, la escasa representación que lo sabía era pues por el interés que ellos habían mostrado en acercarse, pues en buscar en Internet, en leer, en preguntarle a la gente de su entorno, pero desde luego ninguno sabe nada de la transición en Ceuta a través de lo que hayan podido aprender en un aula. Esto precisamente enlaza con lo que decíamos en un principio, ¿no? La necesidad de tener más trabajo sobre este periodo en Ceuta y de divulgar más este periodo en Ceuta, que al menos a las personas que no lo vivieron o que no lo vivimos, pues nos es más desconocido. Empezamos por la primera categoría, la categoría de sensaciones. La palabra, el término en el que confluyeron todos los participantes fue cambio. Cambio.
También salieron por ahí revolución, libertad, pero cambio fue la palabra a la que se refirió la totalidad de la muestra. La categoría de asignaturas pendientes, ahí ya se explayaron un poco más y pusieron en relevancia las siguientes cuestiones. En un primer lugar, la religión. Esta respuesta la dieron los dos grupos de discusión que hicimos y los dos grupos piensan que las relaciones Iglesia-Estado no quedaron totalmente resueltas o siguen teniendo repercusiones a día de hoy desde el proceso de transición. Quizás apuntan que la Iglesia sigue teniendo un papel importante en España, no solamente a nivel cultural, que también, sino también ellos consideran que a nivel institucional. Hablan de la posibilidad de llegar en algún momento a un Estado laico, lo dejan abierto, y hacen también bastante hincapié en la religión en el aula, de una forma además negativa. No se muestran en contra de una historia de las religiones, de algo cultural, pero una religión católica en el aula no lo consideran precisamente con buenos ojos, ¿no? Y, por último, un porcentaje minoritario de la muestra también hizo alusión a que considera que desde el periodo de transición hasta la actualidad ha habido por parte de la sociedad una pérdida de respeto a la religión católica entre la sociedad. Es lo que consideraba él, lo argumentaba de forma negativa. Pasamos a otro cabo suelto, que sería la jefatura de Estado. Una amplia mayoría considera que la jefatura de Estado tiene tintes continuistas y se basan en esto precisamente en el hecho de que Juan Carlos I estuviese designado por Francisco Franco. También hablan de un continuismo en la estructura política del Ejecutivo, ¿no? Hablan de que sigue habiendo un continuismo, que eso no se ha acabado de romper del todo con los inicios de la transición o incluso con el final del franquismo. Hablan también del debate monarquía-república, le conceden al periodo de transición el hecho de no entrar en este debate precisamente en aras de mantener una transición pacífica, pero también es verdad que no lamentan, sino que echan en falta que después de la transición no se haya abierto este debate o no se abriese justo después de terminarla. También un escaso porcentaje de la muestra habla de que él pues ve con buenos ojos la monarquía, el sistema monárquico, aludiendo precisamente a la preparación, no hablamos de Felipe VI, sino al jefe de Estado en este sistema, no personaliza, a la preparación del jefe de Estado, porque es una persona que desde la cuna está enseñado o se le enseña al papel que va a tener en un futuro. Uno de los grandes cabos sueltos de los que hablan estos grupos de discusión es la memoria histórica. La mayoría lo considera el gran cabo suelto de la transición. La mayoría resalta el hecho de que no se pidiesen responsabilidades políticas por los crímenes cometidos en el franquismo o por los desaparecidos del bando republicano después. Y también ponen de manifiesto que les parece curioso que se juzguen crímenes franquistas fuera de España y no dentro de España. Un porcentaje minoritario de la muestra también habla de que no está de acuerdo en que ahora mismo se le dé más importancia al bando republicano, como que se magnifique, se glorifique al bando republicano y en detrimento del bando franquista, alegando textualmente que en guerra los dos bandos cometen crímenes. También hablan de la cuestión autonómica. Consideran, la inmensa mayoría, que el estado de las autonomías no se acabó de resolver bien y que actualmente es algo que está dando la cara. Y en este caso, además, sí que hablan de Ceuta. Estos sí lo recuerdan, o sí han oído hablar de ellos, sí se han informado. Hablan de la solución autonómica que se le dio a Ceuta y no están de acuerdo tampoco con ella. También tomaron como cabo suelto la justicia. La justicia, una amplia mayoría habla de que la justicia no es independiente, como debería ser, y también alude a que la separación de poderes teórica no es real. También se abordaron otras cuestiones de forma más somera, pero bueno, también fueron relevantes en los dos grupos: el papel de la mujer, la educación y especial mención sobre todo a la corrupción política derivada precisamente de esas estructuras continuistas de las que han hablado en otras categorías. Vamos ahora con los límites temporales, la tercera categoría. En este punto la mayoría estuvo de acuerdo con el inicio de la transición. La mayoría dice que la transición comienza con la muerte de Franco o con la asunción de la jefatura de Estado por parte de Juan Carlos I. Un porcentaje minoritario también pone el inicio antes, lo pone en el atentado a Carrero Blanco. Ahí parece que está todo el mundo más o menos de acuerdo. El problema o el debate vino con el tema del final de la transición. Digamos que la mayor parte de la muestra
habló de un final de la transición establecido, un final de la transición teórico, y lo ponían precisamente en 1982 con la victoria de Felipe González en las elecciones generales, ¿no?, de ese año. Pero, curiosamente, consideran que la transición no ha terminado todavía. Establecen etapas, dicen que es un periodo en el que deberían establecer etapas. Una de esas etapas podría ser perfectamente 1982, con la victoria del Partido Socialista, pero luego, precisamente por estos cabos sueltos, consideran que la transición no ha terminado. Y, por último, una valoración general del periodo. La mayor parte, la totalidad de la muestra, habló en términos positivos de la transición, ¿no? Muestran respeto hacia la transición y reconocen precisamente que se hizo lo mejor que se pudo. Pero esto no quiere decir, dicen ellos, que no sea mejorable, ¿no? Entonces, el matiz negativo se lo dan precisamente a cómo se desencadenaron los hechos posteriores a este final de la transición preestablecido del que ellos hablan, ¿no? Les pedimos también que dieran una nota numérica a la valoración en conjunto de la transición, y el valor medio que los participantes, la totalidad, dio fue de 7 sobre 10, estando la nota máxima en un 8 y la nota mínima en un 5. Muy bien, muchas gracias, María. Bien, pues vamos a continuar con el avance de resultados. Ahora nos vamos a centrar en los dos grupos mayores y vamos a discriminar entre ellos. Por una parte, en principio, voy a empezar hablando de los resultados, el avance de resultados para los mayores de 65 años en cada una de las categorías que vamos a analizar. También he de decirle que la información generada ha sido muy densa, muy abundante. Yo creo que además muy rica y necesita de varias vueltas más. Es decir, ahora mismo lo que hemos hecho ha sido un primer avance de resultados y le hemos dado una perspectiva pues más literaria que científica o académica, precisamente pensando en esta comunicación y en poderles contar a ustedes lo que está surgiendo. Pero esto necesita todavía que hagamos un análisis mucho más pormenorizado, porque los resultados que se avanzan son muchísimo más sustanciosos de los que ahora, por cuestiones de tiempo, podemos plantear. Esperamos poder seguir e incluso cuando salga la publicación, pues enriquecerlo más. Lo que hemos procurado ha sido que las ideas fundamentales no quede ninguna fuera. Así, empezando por el tema de las sensaciones, las palabras, conceptos asociadas a la transición en Ceuta, empezamos por el grupo de mayores de 65 años. Hay una coincidencia prácticamente absoluta en sensaciones de ilusión y alegría, también de cambio. En esto coinciden con los más jóvenes. En algún caso se pedía que estos cambios fueran más rápidos, que fueran más aperturistas. También se tenía la sensación de participación por primera vez durante muchos años. Hay que tener en cuenta que estas personas habían nacido en los años quizás más duros del franquismo y habían accedido a la transición cuando ya tenían un mínimo de 25, 30 o 30 y pocos años, ¿no? Otra palabra a la que aluden de manera bastante reiterativa es la de alivio. Y yo entrecomillo aquí, por ejemplo, una expresión que salió en varias ocasiones: se iba a poder hablar de temas políticos, decían en aquel momento. Por otra parte, también manifestaban una sensación de preocupación por lo que pudiera pasar, por temor a hablar sobre estos temas políticos en el contexto de una ciudad que consideraban muy conservadora y con un fuerte ambiente militar. Se señala también, aunque de forma minoritaria, una sensación de decepción tras las primeras elecciones, al ver, y digo casi textualmente, que iban a seguir en el poder personas que ya lo habían ejercido durante el franquismo. En cuanto a el grupo de edad de 55-65 años, es decir, personas que estaban en la juventud cuando la transición, que estaban entre los 15, 16, 18, 20 años, hay algunas sensaciones que son coincidentes en cuanto a cambio, también que cambiara, la necesidad de que cambiara una ciudad que era muy, muy conservadora, según la opinión manifestada, que había que trabajar mucho y duro para ello, para este cambio, y que además en aquel momento se percibía que los cambios iban más despacio, con retraso en relación al resto de España. Sale también con frecuencia la palabra ilusión en relación con lo que se estaba viviendo, apertura, libertad, posibilidad de elegir. Se subraya de una forma importante también el acceder a distintos ámbitos de la cultura, que hasta entonces estaba muy mermada, a diferentes medios de comunicación que estaban surgiendo en aquel momento: El País, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo o Cambio 16, por citar algunos de los más representativos de la segunda mitad de los 70 y primeros años 80.
También se habla, y entrecomillo la palabra, de placer por recorrer la ciudad durante las elecciones. Decía uno de los intervinientes, olía de forma diferente en nuestra ciudad, olía a libertad. Me parecía muy bonito ver las personas haciendo cola para votar. Pensaba que cada una de esas personas tenía una ilusión. Otra idea que se destaca es el valor del respeto a los pensamientos de las personas, las ganas de entenderse, de salir todos juntos de la situación anterior, sin perder de vista la perspectiva del pasado, de una dictadura que se consideraba muy, muy larga. Por otra parte, se señala también la prudencia en cuanto a manifestarse en público en aquellos tiempos y el miedo a que el proceso abierto no saliera bien, a que hubiera una sublevación militar, que de hecho la hubo, como ustedes bien saben, ¿no? También se percibían en sectores de la población posicionamientos, según estas personas en Ceuta, que querían que continuara el franquismo, aunque sin Franco. ¿Ha pasado? Sí. No, vamos para atrás. No, aquí. Para atrás. Bueno. Ahí. Bien, vamos a tocar un segundo bloque que también lo han planteado para los jóvenes universitarios, ¿no? Las asignaturas pendientes de la transición desde la perspectiva de personas que vivieron este periodo histórico. Empezamos con las personas mayores de 65 años. Hay diferentes referencias a la transición en general en el conjunto del Estado y se manifiesta mayor o menor incidencia en nuestra ciudad, que es lo que nosotros fundamentalmente perseguíamos, pero a ellos les resultaba complicado muchas veces discriminar entre lo que acontecía en nuestra ciudad con lo que acontecía en el conjunto del Estado. Lo hemos intentado agrupar en bloques. El primero, se habla de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se manifiesta que, bueno, pues que la Iglesia era una institución que había tenido muchos privilegios durante la época franquista y que la transición les mantuvo en gran medida esos privilegios y que eso se considera pues una asignatura pendiente, incluso se llega a hablar de una rémora, ¿no?, para la transición. En cuanto a la jefatura del Estado, es curioso porque los mayores de 65 años coinciden con un sector de los estudiantes universitarios actuales, dicen que fue una imposición del régimen anterior y que también subrayan el acto de generosidad por parte de los partidos de izquierda, una cesión importante, mientras que manifiestan la derecha no cedió prácticamente en nada. También se cuestiona el que precisamente no se cuestionara las actuaciones policiales, determinadas actuaciones policiales durante el franquismo y en los primeros años de la transición. Se llega a hacer alguna afirmación como que en numerosas comisarías el cambio consistió simplemente en sustituir el retrato de Franco por el de Juan Carlos I, pero las comisarías las siguieron ostentando las mismas personas, ¿no? Se pone de manifiesto también el reconocimiento a los vencidos en la guerra civil, a los represaliados y perseguidos durante el franquismo. Se dice que hay mucha gente todavía que ha quedado en el olvido, se habla de los muertos en las cunetas e incluso se llega a afirmar que mientras sigan ahí la transición no habrá terminado. La necesidad de retirar los restos franquistas que siguen en nuestra ciudad y en nuestras calles. Se supone también que hay cuestiones que de momento no han salido a la luz, que esperan que quizá lo hagan cuando desaparezcan protagonistas destacados de esta generación y fundamentalmente se pone el ejemplo en torno al 23F. Sigue faltando a día de hoy, así lo manifiesta un sector de las personas entrevistadas, cultura política. Falta educación política entre la ciudadanía. Como aspectos quizá más centrados en lo que es Ceuta, se habla de las relaciones con Marruecos. Afectan muy especialmente a nuestra ciudad. No se achaca este problema a la transición porque se señala que venía desde antes, de prácticamente el 56 con la independencia de lo que actualmente es el Reino de Marruecos e incluso de antes también, ¿no? Pero ponen de manifiesto que la transición no cambió la política de España hacia el Reino de Marruecos y que eso siguió condicionando en buena medida a nuestra ciudad. Un tema que destacan mucho, lo he dejado para el final, es el de la autonomía concedida a Ceuta. Aquí hay muchísimas intervenciones, hemos intentado de alguna manera sintetizarla lo más posible. Se habla incluso de la integración en Andalucía, frustrada en su momento, del alcance o las limitaciones que tuvo la autonomía en aquel momento, del proceso que se siguió, que se considera muy negativo,
del incumplimiento de los dos grandes partidos políticos en el momento, el Partido Socialista y después el Partido Popular, de cómo al final de todo este proceso, si es que se considera que ha terminado, ¿no?, sobre todo con lo que estamos viendo actualmente en todos los días los medios de comunicación, la singularidad y diferenciación con respecto al resto de territorios con autonomía. Nos sigue haciendo singulares como anterior a la transición. En definitiva, yo creo que creemos que la frase que resume mejor todo lo relacionado con la autonomía es malestar y decepción con ello. Eso por lo que se refiere a los más mayores, a los mayores de 65 años. En cuanto a el grupo de 55 a 65 años, los temas prácticamente vienen a ser los mismos. Lo que cambian son los matices. El reconocimiento a las víctimas del franquismo, con posturas diversas al respecto. Hay una mayoritaria, que es la de que hubo una transición, pero de las víctimas no se hablaba. De toda la represión que hubo en Ceuta no se hablaba. Había mucho miedo. Los estamentos seguían estando ocupados por los mismos que durante la dictadura. El tema de la represión ejercida queda pendiente. En cualquier ciudad se señala hay una asociación para la recuperación de la memoria histórica. En Ceuta no la hay. Es un tema que hasta que no se resuelva, la puerta va a seguir entornada, palabras textuales. No se va a cerrar la puerta de la transición. Hay otra postura al respecto, que es minoritaria, en la que se dice que con la historia hay que ser respetuosa. Y no compartiendo para nada las cosas de las que hizo Franco, no gusta hacer leña del árbol caído, ¿no?, entre comillas. Con las calles, por ejemplo, cuando se pone una calle a alguien es porque en su momento fue importante. Sigo entrecomillando, cuando aniquilas lo anterior no hay historia. Otro de los temas pendientes, que en este es nuevo en relación con el grupo anterior, es el uso de espacios militares en Ceuta. Ahora parece que se está consiguiendo que se ceda terreno, pero manifiestan que eso se tenía que haber hecho antes, en los años 80, ¿no? Se dicen otras cosas, ¿no?, sobre ese uso de espacios militares, pero ya me han llamado al orden temporal. En cuanto a la autonomía, pues un tema también muy recurrente. Los planteamientos son muy similares a los expuestos. Se destaca aquí, sí, la gran movilización ciudadana a favor de una autonomía más plena, y que, bueno, pues consideran la situación a la que hemos llegado como una especie de, si no de desprecio, de menosprecio, como dejarnos al margen. Nos dejaron descolgados del mapa, entre comillas, como dos chinchetas. Sobre la jefatura del Estado también se plantea el tema de que la figura del rey, durante muchos años de la transición, precisamente hasta la abdicación, incluso se señala ese momento como destacado para hablar de un cierre de la transición, la figura del rey era intocable. Y alrededor de él y de la Casa Real se arrimó mucha gente que después se ha visto utilizaron la cercanía al rey para beneficio propio, ¿no?, siendo generoso con las palabras. En relación con la relación Iglesia-Estado, se apuesta también por haber ido más hacia un Estado laico que no a confesional. La fuerte identificación que había durante el franquismo entre la Iglesia y el Ejército siguió de alguna manera presente en este periodo, ¿no? Las relaciones con Marruecos. Se habla de las aguas jurisdiccionales, ¿no?, que no se cambiaron en absoluto, que la transición no resolvió ese problema. Los problemas de la frontera, estamos viendo ahora, son muy diferentes a los de entonces, pero de alguna manera hay una línea de continuidad. Y por último, de forma muy rápida, indicar también las comunicaciones con la península, ¿no? Se dice que el alto precio del transporte marítimo y los privilegios de cierto estamento para desplazarse en los mismos ya arranca con la transición y prácticamente no se han tocado desde entonces, ¿no? Por último, señalar también muy rápido, si quieren, una valoración general de la transición, sin entrar en detalles, porque si no nos vamos a pasar mucho, ¿no? Pero sí hay una postura muy, muy coincidente en valorar más la transición desde la perspectiva actual que cuando se estaba desarrollando. Con el paso de los años, manifiestan prácticamente casi todos los intervinientes, se han entendido más y mejor distintas decisiones. En el momento de la transición se quería más rapidez en los cambios, más contundencia en determinadas actuaciones. Y ahora se pone en valor lo que se hizo, pensando además de dónde veníamos, ¿no?, de una historia contemporánea llena de pronunciamientos, ¿no?, desde el trienio liberal. La estrambótica experiencia se señala de la Primera República, con el sexenio revolucionario, la Segunda República, la dictadura. Entonces se pone más en valor la situación actual. Se habla de cambios políticos desde entonces, de cambios sociodemográficos, de cambios culturales, de cambios en el mundo
educativo, de cambios urbanísticos, pero ya digo, no hay más tiempo, ¿verdad? Termino con un minuto para señalar que, bueno, pues de este trabajo, como hemos dicho antes, se derivan numerosas implicaciones, numerosas recomendaciones y nuevas líneas de investigación, ¿no? Nosotros hemos apuntado algunas, que si tenemos ganas, y más que ganas, tiempo, pues seguiremos con ellas, ¿no? Cruzar los procedimientos, es decir, desarrollar grupos de discusión con adultos, que no lo hemos desarrollado, y entrevistas con los universitarios. Podría ser muy rico y, en fin, esperamos poderlo hacer. Equilibrar distintos parámetros de las personas participantes. Hemos dicho antes lo del sector del ejército, ¿no? Que no ha sido prácticamente hasta ahora imposible encontrar personas que vivieran la transición aquí y que de manera ininterrumpida hayan seguido viviendo en Ceuta los últimos 40 años, ¿no? Que era el requisito que habíamos puesto para la recogida de información. Incorporar en la muestra, no en los estudios universitarios, que eso ha sido relativamente fácil, pero sí en los dos primeros grupos, pues personas provenientes del colectivo magrebí islámico y que durante la transición estuvieran aquí y que hayan seguido desarrollando su actividad en los últimos 40 años, pero hasta ahora no hemos sido capaces, a ver si a partir de ahora lo somos. También a partir de los resultados hay una cierta preocupación hemos detectado, ¿no?, en las entrevistas, la influencia de la transición en la España actual, el pasado que tenemos presente. Y por lo tanto, en trabajos posteriores, pues dedicar especial atención a las lecciones, entre comillas, que la época de la transición ha dejado para el futuro. Trabajar, tanto en entrevistas como en grupos de discusión, con personas que tuvieron responsabilidades de distinto tipo durante la transición. Ahora hemos elegido personas anónimas, que no tenían ninguna responsabilidad. Partir de hechos, de personajes, de lugares concretos de la transición a partir de recortes de prensa. María hizo un trabajo de hemeroteca bastante intenso. Y trabajar a partir de fotografías, de placas, de calles, de plazas y ver el posicionamiento al respecto. Y por último, bueno, pues centrarse en ámbitos concretos de la transición. En el desarrollo de las entrevistas hemos visto que como personas, porque pertenecen a esos ámbitos, pues se han dedicado mucho a centrar el tema en la educación. Podría ser muy bonito hacer una investigación en concreto de cómo ha cambiado la educación, la enseñanza en Ceuta desde la transición a nuestros días. El mundo de la cultura en general, el urbanismo, que también es una beta yo creo que muy importante, o el tema de la cultura, o lo he dicho antes, los procesos electorales. Termino ya, no sin antes darle las gracias a nuestro investigador local, Francisco Sánchez, por pasarnos unas fotos magníficas que han servido para tenerlo a ustedes algo entretenidos durante esta comunicación. Muchas gracias y, en fin, si hay alguna pregunta o alguna duda, ahora o más tarde, María y yo intentaremos responderla. Pasamos al turno de preguntas. Sí. Bueno, yo más que una pregunta, felicitaros. Creo que el trabajo es muy interesante, creo que debéis terminarlo, en fin, ahondarlo y además hay tiempo de aquí a las actas para que para el tiempo que no habéis tenido en la exposición, pues lo podáis tener en la letra impresa. Y deciros una pregunta, ¿las entrevistas han sido fáciles? ¿Ha habido soltura en la gente que participó? Contanos un poco la intrahistoria de las entrevistas. Sí, no sé si hay más preguntas, vamos respondiendo. José Antonio, ¿respondemos ahora? Sí. María. Sí, relativa, o sea, ha estado prácticamente en todas, sí, ¿no? Casi todas, y además ha dirigido ella personalmente los grupos de los y universitarios. Ha habido bastante soltura. La gente, bueno, había que no dirigir, sino lo que decía él, ¿no?, estimular un poco el recuerdo. Sobre todo también en el caso del grupo de universitarios, pues cuando le preguntábamos por Ceuta, en un primer momento preguntábamos por Ceuta y ellos, claro, decían, no sabían nada. Por eso también la idea de hacer el grupo de discusión con ellos, porque a lo mejor una entrevista individual con ellos, sin tener idea de Ceuta, pues se iban a cortar más o se iban a... Pero la verdad es que sí, con fluidez y muy bien. Sí, yo no tengo nada que añadir al respecto. Hay que agradecer a las personas que se han prestado a ello, ¿no? Porque, bueno, pues siempre, ya no por perder físicamente 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Sino, bien, la verdad es que yo particularmente me he encontrado a gusto. Espero que las personas que han participado, algunas de ellas las veo en el público, también se hayan encontrado a gusto. Yo creo que sí, y desde luego tenían
aunque había unos bloques prefijados, eran unas entrevistas estructuradas pero abiertas. Es decir, nosotros preguntábamos lo que entendíamos que teníamos que preguntar y ellos respondían lo que querían responder. Es decir, que lo mismo empezaban hablando de un tema y terminaban hablando de la actualidad, que es lo que ha pasado. De la actualidad, que ha llegado mucho a la actualidad. Es decir, bueno, ayer nos dijo, antes de ayer, ¿no? Nos dijo querido Gómez Oliver que la historia siempre se hace desde el presente, ¿verdad, Miguel? Y evidentemente eso ellos mismos lo pusieron de manifiesto, ¿no? Es decir, por más que nos empeñemos, no, la historia se hace siempre desde el presente y la preocupación está en el presente. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues felicitaros.